¿Cómo dejo que mi ego juegue conmigo? ¿O cómo yo entro en las trampas del ego y termino haciéndome sufrir de acuerdo a cada una de las heridas? Si te interesa este tema, te invito a que te quedes conmigo. Mi nombre es Oscar y este canal está destinado a poder ayudarte a educarte sobre las heridas emocionales de la infancia. Así que si te interesa, te invito, mira, ese es el nombre del tema. ¿Cómo dejo que mi ego juegue conmigo? Y ese tema va a ser importante porque no se te puede olvidar hasta qué punto tu ego puede jugarte una mala pasada para que no tomes conciencia de tus heridas. ¿Por qué esto puede pasar? Porque pues al ego le interesa que no tomes conciencia de tus heridas y que no sanes tus heridas, porque él sabe que cuando tomas conciencia y las sanas vas a tener que mostrar tu verdadera personalidad. Y eso para el ego es una forma de peligro o de amenaza. Porque imagínate, si por 20 años tú has tenido una cierta personalidad, la mayoría de gente te conoce por esa personalidad y a lo mejor es la manera en la que has aprendido a lidiar con tus heridas y a conseguir alguna clase de aceptación. Has modificado tu propia personalidad para que de alguna manera así logres sobrevivir. Y aunque es verdad que has logrado sobrevivir, pero lo que no has logrado es vivir y disfrutar quien tú verdaderamente eres y de alguna manera también conseguir que las personas te conozcan por quien tú verdaderamente eres, ¿no? Y eso es lo que el alma anda sufriendo, el no poder ser ella misma. El sufrimiento, pues, generalmente hablando, que cada uno de nosotros tenemos, es de que no sabemos quiénes somos o no sabemos presentarnos, ser fieles a lo que verdaderamente queremos. Y entonces, en el transcurso de este proceso de tratar de sobrevivir, porque es importante, especialmente cuando somos niños, que nos quieran, que nos acepten, que nos hagan compañía, hemos dejado quien nosotros somos y hemos caído en esta segunda personalidad a la cual se le llama el ego. Para entonces poder comprender un poquito mejor este tema, pues hay que dar un pequeño concepto acerca de qué es el ego, y para eso pues nos vamos a referir a la autora de este libro, que es Liz Bourbeau. Aquí yo te presento los dos libros que yo estoy utilizando, Las 5 heridas que impiden ser uno mismo, y este tema es parte de todo el taller que hemos seguido tratando, y ella tiene un segundo libro que se llama La sanación de las heridas. Como una manera de poder explicar ella qué es el ego, ella nos dice que el ego es el pequeño yo, es el yo que creemos ser. Es como que dentro de nosotros, si pones atención, es como que hay dos personalidades. Cuando te sientes en confianza y te sientes libre, puedes hablar de cierta manera, puedes expresarte de cierta manera, te mueves de cierta manera, haces cosas. Estás en flow, estás en conexión, estás en confianza, puedes ser tú. Pero hay otro momento donde te tienes que cohibir, te tienes que reprimir, o a veces incluso te sientes cómodo con esa forma de ser, pero de alguna manera sabes que no eres tú. Es como que si hubieran dos personalidades, una pequeña, por así decir, y una grande, o una falsa y una verdadera. Al ego muy comúnmente se le conoce como el falso yo. Es la totalidad de los recuerdos y creencias mentales. Son todo lo que tú te recuerdas de quien tú eres. La manera que te trataron, las cosas que se te fueron dichas, el cómo te dijeron que tenías que comportarte, ¿no? En cierto momento, tú interpretaste, las interpretaciones son parte del ego, porque cuando éramos niños no teníamos un cerebro maduro para tener una interpretación real de lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces de repente alguien te gritó y comprendiste que si eras tú, te iban a gritar, te iban a hacer daño. Alguien a lo mejor se fue de donde tú estabas y comprendiste que si hacías algo que normalmente tú sentías como normal, se iban a ir. Entonces dejaste de hacer lo que querías, dejaste de decir lo que querías decir, dejaste de expresar emociones de la manera que tú sabías expresarla, con tal de que otras personas no se sintieran incómodas contigo, ¿no? En otra forma de decir, abandonaste tu autenticidad con tal de mantener a estos seres humanos que muy comúnmente en nuestra infancia se llama papá, mamá. Ya crecemos un poquito, ese otro ser humano se puede llamar tío, se puede llamar a lo mejor un maestro, alguna persona que represente alguna figura paternal, ¿no? Entonces todas esas creencias y la totalidad de ellas y de nuestros recuerdos, a eso se le llama ego. Fue información que se fue poniendo después de que naciste, ¿no? O sea,
Venía una esencia y de ahí se le fue poniendo más información. Para Liz Bourbeau, el ego se alimenta de energía mental para poder sobrevivir. O sea que el ego necesita de la mente, pero sobre todo de la mente desconectada, de los recuerdos y de la interpretación original que le dimos a esos recuerdos y que normalmente van a ser utilizados para ponernos en alerta, porque ahora para la mente es importante lo que fue negativo. ¿Por qué es importante? Para no volverlo a repetir. Entonces el ego nos va a hacer alejarnos de toda situación que aparentemente presente una cierta amenaza o un peligro para nosotros. Y para hacer eso, como se recuerda que a lo mejor alguna mujer te gritó cuando tú a lo mejor te expresabas, pues el ego va a decir, pues ya no te expreses, porque cada vez que te expresas de la manera que tú quieres, te van a gritar. Entonces aprendiste a expresarte de una forma diferente. Y esto lo obtienes pues regresando a tu mente, regresando al pasado e interpretando el momento presente de acuerdo a lo que sucedió en ese momento anterior. Y ese es el juego que tenemos, ¿no?, con el ego. Constantemente vamos al pasado, pero no desde una postura del presente, sino que nos vamos completamente al pasado y nos identificamos con ese pasado, pensamos que todo sigue siendo, que seguimos siendo niños y que seguimos dependiendo de otras personas y por eso seguimos abandonándonos. Para ella, también el ego solo se fía de lo que aprendió en el pasado. Es lo que acabo de mencionar ahorita, ¿no? Para el ego es sumamente importante lo que nos pasó y de la manera que interpretamos todo eso que nos pasó. Por eso es que en un proceso de sanación es importante poder ver todo eso que nos pasó, pero desde otra postura, desde otro ángulo. Ahí es donde tiene la función el terapeuta, donde puede ver algo que te sucedió, pero con otra mente, con otros pensamientos, con otra capacitación, con otro nivel de conciencia. Y al escuchar esas otras posturas nos puede ayudar a nosotros reconocer esa creación que nosotros hemos hecho y separarla y darnos cuenta que eso no somos nosotros y que podemos empezar a escoger quién verdaderamente somos nosotros. Solo se fía de lo que aprendió en el pasado y es la parte nuestra que rechaza el cambio. El ego no le gusta el cambio, porque para el ego el cambio es lo mismo a sufrimiento, es lo mismo que vas a tener que ser vulnerable, es lo mismo que te vas a poner como una presa para que todos se burlen de ti o te vuelvan a rechazar, a abandonar, a ser injustos contigo, de que te quieran a lo mejor humillar o traicionar, de acuerdo a las 5 heridas, ¿no? Una manera más sencilla que yo aprendí para reconocer qué es el ego, mira, el ego te va a convencer de que tú eres lo que piensas de ti, de que tú eres lo que otros piensan de ti. El ego te convence de que tú eres lo que tienes, ya sea posesiones materiales, o de que tú eres lo que haces. Aquí podríamos entrar en qué es lo que haces, ¿no? Eres maestro, eres doctor, eres arquitecto, eres jardinero. Te va a convencer de que tú eres tus roles, de que tú eres hijo, de que tú eres madre, de que tú eres hermano. Es verdad que somos eso, pero es un rol en el que jugamos, ¿no? Pero si no nos podemos salir de ese rol, el problema es que nos aferramos a esa identidad y terminamos soltando. El ego también te convence de que estás separado del otro. Por eso, si yo me hago un bien a mí, puede ser que ese bien no le impacte a otros, ¿no? O que si yo me hago un mal a mí, ese mal puede ser que sea un bien para los demás. Como este ejemplo del ego, ¿no? Me abandono a mí mismo, me hiere tanto, me hace tanto daño, pero así consigo un bien para el otro. Eso es lo que piensa el ego. El ego no sabe que no es verdad, sino que el bien que me hago a mí mismo, lo que más le ayuda a la humanidad es que yo esté sano y que yo sea auténtico, y es lo que más te ayuda a ti. Y por lo tanto, si yo me abandono a mí mismo, de alguna manera también abandono al otro, porque al yo no verme como quien yo verdaderamente soy, al no serme fiel a lo que yo verdaderamente quiero y deseo, automáticamente yo veo al otro distorsionado también, porque veo al otro como quien verdaderamente no es. Al ver mi ego, me creo una imagen sobre la otra persona. Entonces terminamos hablando dos egos, ¿no? Esta manera a mí me ha ayudado un poquito más de poder entender, ¿no? El ego. Así que espero que te haya ayudado. Más adelante tendré un taller completo sobre el ego para que puedas profundizar y conocer las técnicas que él tiene. Entonces vamos a seguir.
repaso de las 5 heridas, porque este video es cómo nos traicionamos, cómo dejamos que el ego nos juegue con nosotros, pero basado en la herida que hemos identificado o en la que más pues andamos sufriendo, ¿no? Las 5 heridas: rechazo, abandono, humillación, traición, injusticia. Cada una tiene su máscara. Para este video, una máscara que es la forma en la que el ego se manifiesta en ti. Eso va a ser la máscara. Entonces, la persona que tiene la herida del rechazo se manifiesta, el ego se manifiesta de forma huidiza. El abandono se va a manifestar creándote una personalidad dependiente. El de la herida de la humillación te creará unos comportamientos masoquistas, unos pensamientos, unas creencias masoquistas. Masoquista es aquel que encuentra placer en el dolor, se produce a sí mismo dolor de diferentes maneras, se humilla a sí mismo para que otros no lo humillen. El que tiene la herida de la traición tiene creencias de controlador, va a creer que tiene que controlar todo. Y el que tiene la herida de la injusticia, pues va a ser una persona rígida. Entonces el ego se va a manifestar haciéndolo creer que él es esto. El ego te va a convencer de que tú eres una persona huidiza, de que tienes que actuar de forma huidiza, dependiente, masoquista, controlador o rígida, ¿no? Entonces ahorita vamos. ¿Cómo es que si yo tengo la herida del rechazo y he tenido la personalidad del huidizo, cómo es que yo entro en la trampa? ¿En qué me va a convencer, no? Entonces, el huidizo es una etiqueta, que no son buenas las etiquetas, pero para ese tema nos ayuda, ¿no? Me va a convencerme de que yo sé ocuparme de mí mismo. Me va a convencer de que yo sé ser yo, cuando en realidad lo que yo soy un huidizo, me comporto de esta manera. Es verdad que yo no soy un huidizo, pero el ego me va a convencer de que al yo ser huidizo es la manera que yo me ocupo bien de mí mismo. Me va a convencer que yo sé tratar con mí mismo. Me va a convencer que yo sé ocuparme de los demás. Que al yo ser huidizo le hago un bien a los demás. Y van en esos pensamientos como que a lo mejor tengo una amiga, voy a inventarme un nombre, mi amiga Beatriz. Entonces yo huyo de platicar con ella. Entonces el ego me va a decir: yo me sé ocupar de ella porque al yo huir le hago un bien a ella. O me va a decir que también puedo dialogar de forma auténtica con ella cuando en realidad no puedo, ¿no? Entonces me va a convencer de que puedo hablar con personas que piensan diferente a mí. Cuando el huidizo a veces no tolera que otra persona piense diferente a él, porque es la manera en la cual se siente rechazado, ¿no? Entonces el huidizo se siente rechazado cuando no piensan como él, cuando no aceptan sus opiniones, a veces no opina, o simple y sencillamente con estar con alguien. Pero el ego, entramos en la trampa del ego, dejamos que el ego juegue con nosotros cuando nos convencemos que sí sabemos ocuparnos de nosotros mismos, que podemos ocuparnos de los demás, o que podemos hablar con este grupo de personas que piensan diferente. Y esto no es exactamente una parte tan como negativa. No estoy aquí convenciéndote de que no puedes hacer nada de esto. Lo que estoy tratando de hacer es motivarte a que indagues primero en ti, en la herida, para reconocer los comportamientos que se han estado aferrados a ti, y que reconozcas que a veces no puedes lidiar contigo, no sabes ocuparte, que a veces no sabes ocuparte de los demás, y que no sabes en este momento, porque primero hay que estar en un pequeño proceso. ¿Por qué? Porque te da miedo presentarte tal y como eres, porque no has visto quién verdaderamente eres, y al principio ver quién verdaderamente somos nos da un poquito de miedo. Entonces así es como podemos entrar en estos juegos, ¿no? Cuando tenemos la herida del rechazo. Vamos a hablar ahora de la siguiente herida, la herida de abandono, que tiene el comportamiento de el dependiente. Entonces, a la persona que tiene la herida de abandono le gusta aparentar que sí es independiente. Entonces, esa es la situación, que al estar herido, yo quiero que las personas piensen que no estoy herido. Lo mismo con las 5 heridas, ¿no? Entonces tratamos de convencer a todo el mundo de que no estamos heridos, o sea, nadie nos está preguntando nada. Y entonces vamos a esforzarnos, vamos a hablar como que si verdaderamente fuéramos personas dependientes, ¿no? Es muy común que alguien diga: yo soy muy dependiente porque mira, me pago mis cosas. Bueno, es dependiente para eso, según él, pero emocionalmente se apega a todas las personas. Le duele mucho cuando alguien no se queda con él. Entonces no reconoce su dependencia. Y no solo no la reconoce, sino que aunque un poquito sea consciente de esto, va a ir y le va a contar a todo el mundo que él o ella sí es una persona dependiente. ¿Sí me explico cómo entramos en el juego del ego?
¿Cómo le dejamos al ego que nos juegue que nos meta en una trampa? Porque al decirle a todo el mundo que somos dependientes, posiblemente sí se lo van a creer y nos estamos creando experiencias, las atraemos, las construimos que nos van a chocar con nuestra herida y va a salir la dependencia. Y cuando sale y otros se dan cuenta, ahí empezamos a entrar en crisis. Pero ¿por qué llegamos a ese punto? Porque nos creímos que si éramos dependientes, porque quisimos aparentar lo que no somos. Entonces, el punto de la máscara es este, que nos convencemos de que somos la máscara, pero vamos a presentarle al mundo una apariencia diferente a lo que verdaderamente somos, porque nos da miedo de que la gente sepa de que estamos heridos, ¿no? Entonces las frases muy comunes van a ser: yo no necesito a nadie, te puedes decir, yo estoy bien solo, siempre me las ingenio solo, todos se pueden ir si gustan. Eso lo va a hacer cuando a veces la relación no es tan íntima, o cuando el ego viene y toma absolutamente control. Pero cuando ya viene el golpe, entonces el ego nos juega esa trampa que saca entonces toda la herida. Es que el problema del ego es ese, ¿no? Que se contradice a sí mismo porque no se entiende. Piensa que sí se entiende, piensa que nos libera del dolor, pero termina causándonos más dolor. Ese es el bendito problema del ego, que él mismo se contradice. Te hace decirle a todo el mundo que eres dependiente y te crea ocasiones para probarte que no eres dependiente, ¿no? Por eso es tan importante entender estos juegos, por así decir, ¿no? Del ego. Vamos a la herida de la humillación. Entonces, ¿cómo se manifiesta el ego? ¿De qué manera nos va a meter en problemas? Tenemos la personalidad del masoquista. Un masoquista es aquel que inconscientemente se va a meter en situaciones donde lo van a humillar, pero como él se metió, entonces va a decir, no, pues yo me metí. Verá, ahí va a buscar placer en la humillación, en el dolor. Entonces la persona con esta herida, la manera que el ego te va a jugar trampas es de que te va a convencer de que todo lo que haces por lo demás, lo haces por placer. Yo hice el trabajo de mi hermano, de mi papá, pero es porque a mí me da placer hacer eso, ¿no? Mientras que por dentro verdaderamente sabes que no te da placer, pero finges que sí te da placer. Es como la otra herida. Quieres convencer a las demás personas de que sí te da placer. Eso que otros dirían, si yo hiciera eso o yo no hiciera eso que él está haciendo, ¿cómo puede hacer eso él? Pero bueno, a lo mejor es muy humilde, a lo mejor es muy bueno, ¿no? Entonces de estas palabras se nutre esa persona. Entonces entramos en el juego del ego. Le permitimos que juegue, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer esto? Que va a despertar la herida de la humillación. Nos vamos a sentir más humillados, pero sintiéndonos humillados no lo vamos a decir porque hemos caído en la trampa del ego. Nos va a convencer también, o la persona que tiene esta personalidad del masoquista, la herida de la humillación, se va a convencer de que hace algo por los demás, de que hacer algo por los demás es parte de sus propias necesidades, ¿no? ¿Has escuchado a alguien decir, es una necesidad mía ayudar a los demás? Y esto puede ser un poquito contradictorio, ¿no? Porque podemos decir que las personas que están en espiritualidad o esa esencia del ser humano, por así decir, ayudar a los demás. El asunto con esta persona es que se va a un extremo donde sabe que ya no puede, donde ya no le causa placer, donde ya no es un bienestar para sí mismo, pero se lava el cerebro, por así decir, se convence de que hacer algo por los demás es parte de sus propias necesidades, de que se está nutriendo. No estoy diciendo que no exista una manera de ser así que sea verdadera, que ayudar a otro no dé placer. El asunto aquí, lo que estoy hablando, es que es una persona que está herida, tan herida, porque no sintió que nadie le ayudara en sus necesidades de niño, lo humillaron tanto que reprimió todas sus necesidades y por lo tanto hoy en día no sabe satisfacer sus necesidades, le da miedo verlas a tal nivel de que la única manera de escapar de eso es viendo y satisfaciendo las necesidades de otros, aunque esto le produzca humillación. Pero el ego lo va a convencer de que no es verdad, de que sí le causa placer y de que incluso hacer esto, que es humillante para él, es parte de sus propias necesidades. Así entramos en el juego del ego cuando andamos lidiando con esta herida y con esta manera, ¿no? Con esta máscara del masoquista, ¿no? Siempre va a decir que todo marcha bien. ¿Por qué? Porque como de niño lo humillaron tanto. Humillar, ¿qué quiere decir? ¿No?
que te rebaja tu esencia. Va directo a tu autoestima, a lo que tú piensas, sientes sobre ti mismo. Tu imagen fue quebrantada, ¿no? Entonces nunca se te permitió decir que algo había mal contigo. Nunca se te escuchó, nunca se te acompañó, nunca se te ayudó a poder saber qué significa estar bien contigo mismo. Se reprimió a tal nivel que hoy en día pues le vas a decir a todo el mundo que todo está bien. Y de alguna manera también te vas a enojar porque no te ayudan, pero no te ayudan porque tú siempre le andas ayudando a todo el mundo y no comunicas sus necesidades, porque le dices a las personas de que tu necesidad única es ayudarle a los demás. Y de ahí te enojas porque no te ayudan, pero tú no pides ayuda, no sabes hacerlo, ¿no? Entonces ahí entra en el juego del ego. Y aunque veas que otros sí te humillan, siempre los vas a justificar. Nunca vas a reconocer que alguien no debería de comportarse de esta manera, o que no te debieron de haber puesto tantas responsabilidades, o aunque fuera lógico para ti saber que esto no debería de dárselo a alguien, pero como te lo dieron a ti y no sabes ser vulnerable, ser auténtico, pues vas a justificar a las personas que te humillan. ¿Y qué vas a hacer con eso? Pues les vas a crear el concepto de que lo que hicieron está bien y de que lo pueden seguir haciendo. Entonces te molesta de que lo sigan haciendo contigo, pero tú mismo, como caíste en la trampa del ego, sigues creando que otros piensen de tal manera que te siguen humillando y que piensen que ellos no piensan que humillarte está bien. Piensan que lo que están haciendo está bien porque tú les dices que lo que hacen está bien y no les pones un alto. Un ejemplo más sencillo es alguien que siempre te pide los mismos favores, ¿no? Tú siempre les dices que sí y por eso ellos siempre te siguen pidiendo los favores. Tú vas a decir, pero ¿por qué me piden tantos favores? ¿Que no es lógico? ¿Que no es un abuso? ¿No? ¿Que no es lógico pensar que pedirme un favor cada día es algo muy injusto? ¿Es algo muy humillante? ¿O alguien que me trate de esta manera? Es tan lógico saber eso, ¿no? Pero para ellos no es lógico porque tú los has educado de tal manera que los has convencido de que no tienes la herida y de que incluso te da un cierto placer entrar en el juego de lo que ellos te están pidiendo. Y por eso es lo importante de poder reconocer cuando hay una herida y darte cuenta que estás actuando en el ego, de que el ego hace que todos se convenzan de que te pueden tratar de esta manera y tú lo sigues permitiendo. Como te lo repito anteriormente, no es que sea tu culpa, porque has venido con este programa por muchos años y hacer este trabajo por sí mismo, en mi opinión, esa es solo mi opinión, en mi opinión es imposible. No se puede salir de este juego solo yo. La vida te va a poner experiencias para que te des cuenta que tienes que salirte, pero a veces las mismas experiencias no sabemos cómo tomarlas y por eso es que siempre vamos a motivarte a que busques ayuda de alguien que conozca sobre estos temas, ¿no? Para que te puedan ayudar a empezar a relacionarte con el ego, porque el problema tampoco es el ego. El problema es que le hacemos caso, que lo escogemos y que caemos en la trampa, y aunque son las mismas trampas casi siempre, seguimos cayendo en ellas, ¿no? Entonces seguimos. La siguiente herida es la herida de la traición. Entonces, la máscara, la personalidad egocéntrica o del ego, se le conoce como el controlador. ¿De qué se convence? ¿No? Se convence de que nunca miente. Acuérdate que el controlador tiene que estar bajo control. Obviamente se va a convencer. Es interesante, ¿no? Porque aunque te convence de que eres controlador, también te convence en el sentido de que te vas a actuar de esa manera. Pero mentalmente te convence de que no eres eso. Te convence en tus actitudes, en tu manera de comportarte ante el mundo, en tus creencias. Pero en lo que tú piensas sobre ti mismo, te dice que no eres controlador. Y por lo tanto, vas a pensar que no lo eres y te va a convencer de que nunca mientes, porque el controlador siempre tiene que mentir. Es una de sus características principales, ¿no? Y de alguna manera casi todo el mundo lo sabe. El único que no sabe que es controlador eres tú. El único que no sabe que no mientes eres tú y te vas a convencer de que no. Toda la gente va a saber que mientes, ¿no? Y ese es el problema de que el ego te hace meterte en tu propio mundo, ¿no? Te crea tu propio universo, en el cual piensas que nadie se da cuenta. Y claro, si se dan cuenta, si tú sabes si se dan cuenta, pues eso te va a causar más problemas porque no estás preparado para la realidad, para esas emociones que causan la realidad, porque no has aprendido a lidiar, a sentir, a experimentar, a expresar emociones, a ser vulnerable. La vulnerabilidad, esta palabra va a ser clave para la sanación, porque finalmente vamos a poder hablar de quienes nosotros somos
de nuestros defectos, porque tenemos una parte muy negativa nuestra, y tenemos una parte también muy bonita, ¿no? De muchas cualidades, y las dos somos nosotros. Pero hemos querido presentarle al mundo lo que no somos, ¿no? Nos comportamos de una manera que no somos, que nos causa problemas. Y otra de las maneras que entramos en el juego del controlador, del ego, es que nos convencemos de que siempre cumplimos con nuestra palabra. Y la mayoría de veces no cumplimos o lo hacemos únicamente para que las otras personas piensen que sí cumplimos. No viene desde la honestidad, desde la esencia. Viene desde ese lugar que el día de hoy le estamos llamando el ego. Podríamos llamarle también desde el niño herido, desde ese vacío interior, desde esa carencia, ¿no? También nos convence de que no le tememos a nadie, cuando en realidad dentro de nosotros, te repito, que esta herida pues es porque alguien te traicionó cuando eras niño, tu papá o tu mamá, o te sentiste traicionado. Porque la herida no es tanto lo que te hicieron, sino lo que se quedó contigo. Es la interpretación interior que tú diste y con la que te quedaste y ahora te estás desenvolviendo ante el mundo desde esas creencias, ¿no? Hay frases que dicen que nosotros somos nuestras creencias, somos más que eso, ¿no? Pero la manera que nos desenvolvemos pues está muy ligado a lo que creemos sobre nosotros, sobre los demás y sobre cómo funciona el mundo. Entonces, otra vez, es como que vamos a luchar por convencerle al mundo de que no somos controladores, pero a la vez nos comportamos como controladores. No nos damos cuenta, entonces vamos a convencernos nosotros mismos de que no mentimos, de que siempre cumplimos con nuestra palabra y de que no le tenemos miedo a nadie, ¿no? Y vamos a tratar de hacer eso con las demás personas. Vamos a seguir entonces con la siguiente herida. La siguiente y la última herida es la herida de injusticia, que es el rígido. Otra vez, es la máscara que nos ponemos. La máscara únicamente nos las ponemos cuando la herida se activa, cuando nos sentimos en peligro. Entonces tiene que venir el ego, con sus comportamientos específicos de acuerdo a la herida, que en este caso es la herida de la injusticia, para convencernos de algo, para hacernos actuar o hablar o expresarnos de una manera diferente, para supuestamente privarnos o librarnos del dolor de ser nosotros mismos. Porque para el ego ser nosotros mismos es muy doloroso, porque en un momento éramos nosotros mismos y eso le causó problemas a los demás y a nosotros mismos. Nos abandonamos para poder sobrevivir y en su momento eso fue positivo, pero hoy en día de adultos sufrimos porque no podemos ser nosotros mismos y porque tenemos que ser alguien más, y ese alguien más se le conoce como el ego, ¿no? Entonces, ¿cómo caemos en la trampa? ¿Cómo caemos en los juegos del ego si tenemos la herida de la injusticia y la máscara de la rigidez? Pues bueno, le gusta decir lo justo que es. Le decimos a todo el mundo que somos unas personas justas y que buscamos la justicia para nosotros y para todos los demás, ¿no? Cuando todos nosotros sabemos que si fuera verdad, no lo tendríamos que decir. Se notara en nuestros actos, ¿no? La persona que es algo, pues no necesita presumirlo porque se le nota. E incluso una sabiendo lo que es, sabe que no hay necesidad de presumirlo porque la mejor manera de poder hacer estas cosas, de luchar por lo que eres, es viviendo de esa manera, ¿no? Siempre menciona que no tiene problemas en la vida. Acuérdate que para el que es rígido, no se puede permitir que otros sepan que él tiene problemas, que hay cosas con las que no puede lidiar. Cree que tiene muchos amigos que lo aceptan como es, ¿no? Como él es justo, él piensa que todos los que están a su alrededor lo aceptan tal como son y que incluso eso es algo muy positivo que a ellos les agrada. Cuando la verdad que una persona rígida, estoy hablando de que solo se maneja de esta manera, no es tan fácil lidiar con alguien así. No es tan fácil porque no se puede conectar con sus emociones, no muestra esa parte sensible porque él se ha creído que no es sensible, que conectar con emociones es diferente. Si te das cuenta, las relaciones íntimas mejores, de las que más disfrutamos, sea amistad, sea noviazgo, sea en matrimonio, sea con familiares o con hijos, es aquella donde podemos reír y donde podemos llorar, donde podemos hablar de cosas buenas que tenemos, de éxitos y se alegran con nosotros, pero donde también podemos hablar de problemas y se unen con nosotros en ese problema. Los toman a veces como propios, ¿no? De una manera saludable, donde podemos ser nosotros mismos, donde si nos sentimos bien lo podemos expresar y donde si nos sentimos mal lo podemos expresar, ¿no? A eso podemos decir que son las relaciones las que todos soñamos. ¿Qué más?
se convence de que otros le tienen envidia, ¿no? Esa es otra manera en la que caemos en la trampa. ¿Te ha pasado que a veces tú piensas que mucha gente te tiene envidia? ¿O conoces a personas que constantemente dicen, estas mujeres, estos hombres, me tienen envidia, por eso se comportan a mí? Esa es una trampa del ego. Y trampa quiere decir que va a jugar contigo el ego y que vas a terminar sufriendo más, ¿no? Estas son las maneras en cómo le permitimos al ego que juegue con nosotros. Este es un video más de todo el taller de las 5 heridas que impiden al alma que nos impiden ser nosotros mismos. Espero que este video aporte otra vez a que te ayude a ser más consciente de las heridas que tienes, de la máscara que portas muchas veces, y que también te ayude a poder ir escogiendo, a poder minimizando la influencia de la máscara, autoindagar en ti mismo, para que puedas notar que posiblemente hay otra manera de poder comportarnos, que si empezamos por aceptar de que estamos heridos, puede ser ese el inicio de lo que andamos buscando, de que si aceptamos que ocupamos ayuda, y de que si vamos a buscar esa ayuda, ese puede ser otro paso. Y si nos abrimos a esa ayuda, eso puede ser mejor. Así que ha sido todo por mi parte en este otro video. Espero que te haya ayudado. Te recuerdo que este es otro video de muchos de este solo taller, de este solo libro, el cual tiene como nombre las 5 heridas que impiden ser uno mismo. Te invito a que veas los otros videos, especialmente sobre las heridas específicamente y sobre sus máscaras, para que puedas ir profundizando y agregando todo esto a tu conocimiento. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, que nos sigas en nuestra página de Facebook, que nos dejes alguna pregunta o algún comentario para poder colaborar con nuestras opiniones y sobre todo a que cuestiones todo lo que aquí te estamos proponiendo, ya que nada de esto es un dogma, sino que es una información a la cual te invitamos a ti a que la utilices de la mejor manera posible. Así que todo esto es por mi parte y nos miramos en el siguiente video.